En el Antiguo Testamento hay un versículo que dice, no cometerás adulterio. Este es uno de los 10 mandamientos. Pero el Señor Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. En teoría, una persona tiene que tener un acto físico de adulterio con la otra, para que se llame adulterio. Pero, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿ya ha cometido adulterio con ella? ¿A qué se debe esto? En realidad, si una persona comete el pecado de adulterio, ¿por qué razón lo comete? Ya sea cometer el pecado de adulterio, o el pecado de mirar a una mujer con deseos impuros en el corazón. Ambos provienen del pecado que habita en el espíritu. Es decir, que una persona cometa el pecado de adulterio. ¿A qué se debe? Es porque en su espíritu hay un espíritu de pecado que lo domina. Hay un espíritu que lo incita a la fornicación controlándolo, llevándolo a cometer el pecado de adulterio. En el Antiguo Testamento se dice que cometer el pecado de adulterio es cuando hay contacto físico, y se realiza el acto del adulterio. A eso se le llama cometer adulterio. Pero el Señor dijo que si los ojos de un hombre miran a una mujer y en su corazón comete, en su corazón surge el deseo impuro, entonces ya ha cometido el pecado de adulterio. Entonces entendemos que el hombre peca porque hay pecado en su espíritu. En el espíritu hay un espíritu de pecado de adulterio. Satanás pone el espíritu de pecado dentro del hombre, y en su corazón desea cometer adulterio con ella. Entonces esta persona es igual a quien comete el pecado de adulterio. Pero después de que el Señor Jesucristo vino al mundo, todo cambió. El Señor Jesucristo se hizo hombre y vino al mundo. Después de que el Señor fuera crucificado, el Señor clavó el pecado en la cruz, para que todos los que creen en el Señor Jesús ya no cometan el pecado de adulterio en su espíritu. No se trata solo de decir que el cuerpo ya no comete estas cosas, actos de adulterio, sino que ni siquiera en el corazón se comete más. El hermano Heber cuenta un hermoso testimonio. Antes de que el hermano Heber conociera al Señor, antes de conocer al Padre Celestial y al Señor, solía hacer cosas pecaminosas con frecuencia, es decir, actos de fornicación, como buscar prostitutas, y todo tipo de pecados. Al ver a las mujeres, siempre las miraba varias veces, y luego, sin darse cuenta, pensaba en cometer actos pecaminosos. Pero al conocer al Señor, y después de bautizarse, todo fue diferente. Después del bautismo, no solo su cuerpo dejó de pecar, sino que incluso en su corazón dejó de pecar. En el corazón del hombre, antes, al ver a una mujer hermosa, siempre quería mirar más, siempre quería echarle varios vistazos, echar unos vistazos, y sin querer, terminaba cometiendo actos de fornicación, o actos de masturbación. Ahora, es diferente. Incluso el más mínimo pensamiento de este pecado ha sido lavado por completo. ¿Por qué razón? Porque antes pecaba. Porque antes de conocer al Señor, antes de estar bajo el nombre del Señor Jesucristo, el hombre estaba controlado por el pecado. Habitaba dentro del hermano Heber un pecado llamado espíritu de pecado. Un pecado llamado espíritu de pecado, que vivía dentro del hermano Heber, impulsando al hermano Heber a mirar mujeres hermosas. Y así cometía adulterio en su espíritu, deseando en su corazón fornicar con ella. Y esto impulsaba al hermano Heber a pecar con su cuerpo, a realizar actos de fornicación. Pero ¿y ahora? Jesucristo ya ha tomado el pecado del corazón, y lo ha destruido por completo. El pecado en el corazón. Lo ha matado, lo ha matado. Lo ha limpiado por completo. Ya no hay pecado en el corazón. Ya no hay pecado en el espíritu. Entonces, al mirar a una mujer todavía surgen deseos impuros en el corazón. Ya no. No queda ni un poco. Entonces, ¿cometerá el cuerpo el pecado de inmoralidad sexual con una mujer? Tampoco. ¿Por qué razón? Porque después de estar bajo el nombre del Señor Jesús, los ojos de uno ya no pecan al ver a una mujer hermosa. Uno mismo, en el corazón, ya no comete el pecado de inmoralidad sexual. El cuerpo, ya no comete el pecado de inmoralidad sexual. Pero antes de conocer al Señor, todo el día el cerebro estaba controlado por un espíritu de pecado. Al ver a cada mujer hermosa, el corazón se llenaba de fantasías. Surgían pensamientos de pecado. Ahora, ya se ha vencido. La victoria es porque Jesucristo ya ha lavado y limpiado el pecado dentro de nosotros. A esa serpiente venenosa llamada pecado que habita en nosotros. Esa que es como una cobra. O todo tipo de serpientes venenosas.
las ha matado y cortado, haciendo que nuestro pecado haya sido crucificado. Estamos bajo el nombre de Dios y del Señor Cristo. Por el nombre de Dios, del Señor y del Espíritu Santo, que posee la autoridad del gran poder creador del cielo, para matar el pecado que habita en nosotros. Por lo tanto, ahora nuestro espíritu está limpio. Por lo tanto, el cuerpo ya no peca. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.